Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal vamos a platicar las cosas de los dos. No es cierto, las cosas de tochos morochos. Hoy les voy a exponer un caso clínico y de ese caso clínico vamos a sacar un tema. Y de ese tema lo vamos a desmenuzar. Lo vamos a desmenuzar a como Dios nos está dando a entender. Vamos a desmenuzar este tema para que podamos comprender una enfermedad que es enfermedad, pero al mismo tiempo es un trastorno y al mismo tiempo puede ser una parte tratamiento médico y otra parte de cirugía. Así de que les voy a platicar este caso de este varón. Él es un hombre de 40 años, sano, o sea, no le dolía nada al señor, un adulto joven, sano completamente, y empieza con un dolor medio raro. O sea, como que sí le dolía y como que no le dolía, como que a lo mejor y como que tal vez. Y luego como que se inflamaba, y luego como que podía echar sus gases, y luego como que sí tenía evacuación, y que sí diarrea y que no diarrea. Y así duró 3 días. Va con un médico a la esquina de su casa. Le dice, para mí que es colitis. Y entonces le da tratamiento para colitis, le da analgésico. Seguía mal, entonces regresa y le dan antibiótico, sigue mal y entonces se va al servicio de urgencias de una institución de salud y ahí en la institución le dicen, caray, esto está medio raro, y entonces deciden internarlo para estudiarlo. A los 3 días le dicen, lo tenemos que operar de emergencia porque parece ser el apéndice, y efectivamente lo operan. Y le dicen que el apéndice ya estaba perforada y le quitan el apéndice. O sea, lo que se hace habitualmente, se lava cavidad y le quitan el apéndice. Se supone que con eso tú ya quedarías bien. La cortada que le realizan es una cortada que se llama paramedia derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que es a un lado del ombligo. O sea, de la línea media, como a unos 3 centímetros, está la línea paramedia, o sea, media, paralela a la línea media, del lado derecho, y hacen una pequeña incisión, y a través de esa pequeña incisión, como de unos 7, 8 centímetros, tirándole a 9, le quitan el apéndice. Él sigue mal. Y pasa un día, pasan 2, medio tiene diarrea, se le quita, le da dolor abdominal, se siente distendido, con muchos eructos, empieza con náuseas, empieza a vomitar y empieza a vomitar, pues ahora sí, cosa fea, corrompida, que nosotros le decimos material fecaloide. O sea, ya huele feo, o sea, ya está así como si fuera excremento, pero pues no tiene el color del excremento. Y en esas condiciones acude con el médico, que en este caso fui yo, y ya lo reviso, lo checo, deshidratado, no había podido comer, tenía cerca de 2 días de no ingerir líquidos, porque pues todo lo vomitaba, distendido de su panza, con el dolor, le habían dejado un drenaje, y un drenaje a un ladito de la incisión, ya estaba cerrado, o sea, ya le habían quitado el drenaje. Y en estas condiciones le digo, algo está pasando en tu abdomen, o sea, no sabes qué está pasando. Y aquí es donde partimos para el caso clínico, el tema que tenemos el día de hoy, que es la oclusión intestinal.
Así es. Recuerden ustedes que nosotros tenemos nuestro intestino, que es un tubo que nace en la faringe con el nacimiento o la formación del esófago. Todo nuestro tubo digestivo tiene musculatura que realiza movimientos que se llaman movimientos peristálticos, movimientos de peristalsis. Estos movimientos peristálticos ya hacen que pueda caminar absolutamente todo. Entonces, el tubo digestivo está comprendido por esófago. El esófago cruza el tórax por detrás del corazón. Cruza, llega al músculo diafragma, se hace un agujero en el músculo diafragma, un agujero que se llama hiato esofágico, de ahí el nombre de hernia hiatal. Cuando el estómago se sube al tórax, decimos que tiene una hernia hiatal. Se conecta con el estómago, que es un tubo, pero modificado y que se hace como una bolsa. Esta bolsa crece hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho continúa el tubo, la bolsa que se llama fondo gástrico, le continúa con el antro gástrico, la región prepilórica, y ahí la puerta de salida se llama píloro, da formación a lo que es el intestino delgado. Y el intestino delgado tiene 3 partes. El duodeno, que es la primera parte del intestino delgado y que tiene varias funciones, sobre todo la de neutralizar el ácido que viene del estómago produciendo bicarbonato, pero es el lugar donde desembocan la bilis y el jugo pancreático a través de una ámpula que se llama ámpula de Vater. Esta ámpula de Vater abre y cierra. Bueno, la ampulita es la formación así como abultadita que se ve en el duodeno. Quien abre o cierra la puerta es un esfínter que se llama esfínter de Oddi. Y, bueno, la bilis ya les he explicado, ya les he platicado cómo se produce la bilis, cómo se produce el jugo pancreático. Drenan hacia la segunda porción del duodeno, tiene 4 porciones. Primera, segunda, tercera y cuarta. En la primera porción se produce el bicarbonato para neutralizar el ácido clorhídrico. En la segunda porción drenan la bilis y el jugo pancreático. En la tercera porción y cuarta porción es el acomodo que hace una angulación el duodeno para dar inicio a la segunda parte del intestino delgado que se llama yeyuno. Este yeyuno empieza el proceso de absorción de todos los nutrientes y se completa con la tercera porción que se llama ilion. Y entonces es el yeyuno e ilion donde se hace la absorción completa de todos los elementos, y el ilion se conecta con el inicio del intestino del grueso o del colon en el lado derecho. Ahí hay una válvula que se llama válvula iliocecal. Esta válvula ilio del ilion, cecal del ciego, que así es como se le dice, iliocecal, tiene la facultad de impedir que lo que ya drenó al intestino grueso se regrese al intestino delgado. ¿Cuánto mide el intestino delgado? Para que nos demos una idea, el intestino delgado mide aproximadamente como unos 6 a 8 metros. Y luego, este se conecta al intestino grueso del lado derecho, en esta parte que se llama ciego. Ahí en el ciego es donde tenemos el apéndice, se llama apéndice cecal, que es como un anexo que nunca le han encontrado una verdadera razón por la cual tenemos, a menos que comprendamos que cuando Dios hizo el mundo, claro, dijo, algún día va a haber cirujanos, y los cirujanos van a tener que comer, y van a tener que entretenerse en algo, y entonces por eso se hizo el apéndice para que nos dé apendicitis, y nosotros podamos operar a las personas.
Bueno, durante muchos años se morían de un dolor en la panza. ¿Cuántos de nuestros ancestros no se morían? Pues que le empezó a doler la panza, pero pues no había cirugía, no había nada y pues dolor y dolor y dolor hasta que se murió. Lo más seguro es que fuera una apendicitis. Tenemos que irnos al bisturizazo, pero antes de irnos al bisturizazo, escuchen esto. Qué rico el cafecito. Se activan las papilas, se activan las glándulas salivales y produce salivita impregnada de café. Saboréalo y disfrútalo. Vámonos al bisturizazo. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y en este día platicando temas de cirugía y gastroenterología. Así es, y estamos platicando de este varón de 42 años que lo operaron del apéndice y después tiene complicaciones después de la cirugía. Y estábamos platicando la anatomía y nos quedamos en cómo desemboca el ilion sobre el intestino grueso en la primera porción del lado derecho, en el colon derecho, que es una parte que se llama ciego. Se le dice ciego porque es un punto ciego, o sea, no sigue el camino hacia abajo, sino que sigue hacia arriba. Ahí en el ciego nace el apéndice, que es como un pequeño tubito que es como una microbolsita. Cuando se atora a la entrada por una semillita, por inflamación, por algo, es cuando surge la apendicitis. Luego el colon sube, por así decirlo, sube hacia las costillas, hacia el lado derecho de las costillas y da la vuelta hacia el lado izquierdo. Ahí está el hígado, entonces se llama ángulo hepático. Luego atraviesa el colon del lado derecho al lado izquierdo y ese segmento de colon se llama colon transverso porque atraviesa. Y luego llega al vaso y ahí da la vuelta hacia abajo. Ese ángulo se llama ángulo esplénico porque el vaso también recibe el nombre de glándula esplénica. De hecho, en inglés es spleen. Y luego desciende el colon y se llama colon descendente. Cuando llega a la cadera del lado izquierdo, hace como una curva, como un semicírculo casi completo. No sé si han visto la palabra, conocen o han visto la palabra, la letra, del alfabeto griego, el sigma. El sigma es como un círculo casi cerrado. Bueno, esa parte se parece a la letra sigma del alfabeto griego y por eso se le llama sigmoides, colon sigmoides. Y este sigma entra al hueco pélvico, ya entra bien a la pelvis, y ahí se conecta con la última parte que es el recto. Se llama recto porque está derecho, es un recto. Entonces el recto a su vez se conecta con el esfínter de salida, que es el tercer ojo, el anís, el innombrable, el uyuyuy, el como le quieras poner, el cuídate que te andan buscando, como tú le quieras poner. Así de que este es más o menos, y todo tiene una contracción en donde va siendo propulsiva esta contracción. Ok. Dentro de todo este contexto, ¿cómo se mueven los intestinos? Porque te estoy comentando que tienen movimiento. Y la forma como se mueven los intestinos dentro de la cavidad abdominal se explica con este experimento que tú puedes hacer en casa. Agarra un vidrio y luego otro vidrio y frótalos. Te vas a dar cuenta que se raspan, se atoran, o sea, se están lastimando los dos vidrios. Pero si tú le pones 1 o 2 o 3 gotas de agua entre los vidrios,
vas a sentir cómo se deslizan completamente, o sea, ¡fum!, se patinan entre sí mismos. Bueno, este es el principio del peritoneo. Todas nuestras vísceras están recubiertas de una capa transparente que se llama peritoneo. Este peritoneo produce poquitito líquido, que es ese líquido peritoneal que hace que se puedan deslizar los intestinos sobre de sí mismos, porque están en constante movimiento. Muy bien. Si algo pasa por un efecto morboso y no se pueden deslizar adecuadamente los intestinos, entonces podemos llegar a tener problemas. ¿Cuál es el caso de este varón que lo operaron de apéndice y que sigue mal? Aquí lo que se le determinó es que después de una cirugía hay dos opciones que puedan ocurrir si el paciente está vomitando material fecaloide. Una es que el intestino, ante la agresión de la cirugía que fue necesaria para quitarle el apéndice cecal que estaba perforado y estaba contaminado, y que esa misma perforación, esa misma peritonitis que pudo haber producido el lavado que se le hizo con agua, con la agresión de la cirugía, todo, de pronto el intestino se paraliza. Y entonces tenemos una parálisis intestinal en donde se empieza a llenar de gas y a dilatar el intestino delgado, habitualmente el intestino delgado, aunque también lo puede hacer el intestino grueso, en donde las bacterias se empiezan a reproducir adentro de la luz intestinal, se comen los residuos de alimento que hay y producen gas. Ahí es como se produce ese gas. Y entonces empiezan a dilatar los intestinos. Y nosotros, a la hora de hacer un estudio, nos vamos a dar cuenta de que el intestino, en lugar de tener un calibre de unos 2 centímetros, de pronto tiene 4, 5, 6, 7, 8 centímetros dilatado, y vemos que tiene una gran cantidad de aire, y eso pues nos indica de que el intestino está trabajando en una forma no adecuada. ¿Cómo distinguir en un paciente que está operado, cómo distinguir entre un cuadro en donde los intestinos están paralizados de un cuadro que está ocluido el intestino? ¿Y qué quiere decir ocluido el intestino? Ocluido el intestino puede ser en forma parcial o completa. Y cuando yo hablo de una oclusión intestinal, recuerden que les estaba comentando que es un tubo que tiene una luz a través del cual pasan todos los elementos: esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion y el colon. Y todo es un tubo. Si yo de pronto tapo ese tubo, entonces voy a tener una oclusión de ese tubo que me va a producir que todo lo que viene de contenido se tapone ahí y ya no pueda seguir avanzando. Ahora, puedo tener una oclusión no total, una oclusión parcial. Y entonces viene, por así decirlo, vamos a poner una cantidad, 100 mililitros que vienen y tienen que pasar rápidamente, pues nada más van a poder pasar de 20 a 30 mililitros. Entonces todo eso que queda ahí se va acumulando, se va haciendo como un embudo en donde se va dilatando el intestino, porque poco a poco se está haciendo una dilatación secundaria a una oclusión parcial. ¿Qué puede ocluir un intestino? Puede ocluirlo, por ejemplo, una hernia. De pronto una hernia que se sale un pedazo de intestino y el agujero de la hernia es más pequeño que el intestino, entonces lo va a ocluir, no va a permitir que pase todo el contenido intestinal. Otra sería un tumor dentro del intestino, en cualquier segmento.
puede ser el esófago. En el estómago, como es grande, se puede así como que necesita ser un tumor muy grande. Claro que a mí me ha tocado ver oclusiones, pero si es en la salida, si es ya para llegar al píloro, es muy fácil que lo pueda ocluir. O en la entrada, que sería como el píloro, que sería, el cardias, qué bárbaro con la anatomía, lo que da. El cardias, si el tumor sale en la unión del estómago con el esófago, pero es dependiente del estómago, crece rápidamente y ocluye. Un tumor de esófago, claro que va a ocluir a los alimentos. Es muy raro el tumor de duodeno. Es muy raro, es muy poco frecuente, pero también puede llegar a ocurrir. Es poco frecuente el tumor del yeyuno y del ilio. No es común que tengamos ese tipo de tumores. Pero en el colon, en el intestino grueso, sí es más que común que de pronto tenemos tumores que crecen y ocluyen el intestino, produciendo un cuadro de oclusión cada vez mayor y mayor y mayor, paulatino, que va siendo cada vez más y más y más, hasta que el paciente, prácticamente el paciente ya no puede seguir avanzando su contenido intestinal y se viene una complicación muy seria, porque todas las oclusiones son serias, todas las oclusiones. Si es una oclusión parcial, llegará el momento en que nos dé graves complicaciones porque no está pasando el contenido en una forma fluida. Si es una oclusión total, el paciente ya no va a poder comer, así de fácil, ya no puede comer, punto. Y cuando este es en caso de un tumor, ¿cuál es otra causa de lo que podemos tener una oclusión? Que fue el caso de este paciente que llega a la consulta operado y que nosotros tenemos la obligación de descubrir qué está pasando. O está ocluido o tiene una parálisis intestinal, que no lo sabemos en ese momento, pero es importante saberlo para decidir qué vamos a hacer. Vámonos a nuestro bisturizazo, nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. ¡Vámonos! Radio Mujer 927. La primera y la única estación femenina en el cuadrante. Con las siglas XHE-AAA. En el 92.7 FM. 3000 watts de potencia. Transmitiendo simultáneamente en XE-AAA. En el 880 de AM. Con 20.000 watts. Desde Avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle. Guadalajara, Jalisco, México. Radio Mujer es única. Una emisora de Grupo Promomedios Radio. Comunicación en evolución. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México. Después de 69 años, el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical. Senado de la República. Cercanía y resultados. La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México.
PRI. Son las 9:30. Vivir mejor siempre es posible. En Radio Mujer 92.7. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Para aquellos que me acaban de sintonizar, déjenme les platico que este programa Quiero Vivir Mejor ya tiene sus buenos añitos aquí en la radio. Así de que hoy estrenando horario nocturno de 9 a 10 de la noche para que pases la voz. Nuestro WhatsApp 3310 190712. Así de que ya lo sabes. También nos puedes ver, escuchar, audicionar, por reírte a través del Facetime. El Facetime que es Gilberto Priego Figueroa, alias el Cuídate que por ahí te andan buscando. Para nada, disfrutando aquí un riquísimo café. Si eres sensible al café, esta no es hora para tomar café. Pero si no, como yo, tú te puedes tomar tu cafecito y no pasa nada. Sí, sabe a café la salivita. Qué cosa más rica, qué cosa más rica. Para ricuras el amor. ¡Qué rico es estar enamorado! ¿No hay una canción así que hable de eso, David? ¡Qué rico es estar! Ah, no, pero tenemos otra canción. No. Tampoco te vueles, Gilberto. No. Luego, ¿para qué hacemos más canciones? Así mejor le seguimos. Así, ya me acordé. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo se nos va rapidísimo. Fíjense bien. Habíamos dicho en el segmento anterior de la oclusión que podemos entender mejor, que podemos comprender mejor. Un tumor que va tapando poco a poco la luz intestinal. Ese tipo de tumor que va tapando poco a poco la luz intestinal sería como la manifestación que podemos entender y comprender como un tubo que es elástico, tú lo aprietas y se empieza a crecer la parte que no puede pasar todo y que tú le estás poniendo agua y cosas, comida y todo, se empieza a dilatar. Va a llegar un momento en que ya no pueda pasar y entonces el paciente tiene que acudir. Es incompatible con la vida tener el intestino tapado, es incompatible. O sea, te mueres, punto y se acabó. Hay que quitar esa oclusión, esa obstrucción al intestino. El tumor va creciendo poco a poco, va tapando. ¿Qué hace el intestino? Hace contracciones más severas para tratar de vencer la obstrucción. Y entonces tenemos movimientos intestinales de lucha, así se llama, peristalsis de lucha. Recuerden que movimiento intestinal, el nombre en medicina es peristalsis. Y esta peristalsis, estos movimientos se empiezan a hacer más energéticos, más enérgicos, ¿cómo que energéticos? Bueno, sí gastan más energía, pero es más fuertes, más enérgicos para tratar de destrabar la oclusión que está ocurriendo. Y entonces incrementa sus movimientos intestinales. ¿Esto en qué se traduce clínicamente? Clínicamente se traduce en que te revuelcas del dolor con tipo cólico, o sea, una contractura, un espasmo intestinal que te dobla al más pintado. No, son dolorononones, pero impresionantes. Entonces, pues tienen que acudir al médico. Ahora bien, ¿cuál es nuestro caso en este paciente adulto joven que no tiene un tumor? Cuando llega a la consulta, tenemos la obligación de descartar que sea una parálisis intestinal que se llama ilio paralítico, o sea, que se paraliza el intestino. ¿Por qué? Porque fue una peritonitis por el apéndice perforada, porque lavaron, porque el doctor metió las manos, los dedos. Todo eso irrita los intestinos con el objeto de quitarle el apéndice.
Pero también puede ser que de pronto los intestinos se hayan doblado y se hayan pegosteado. Y lo que habitualmente se hace, que es que se deslizan uno sobre del otro, aquí ya no ocurre eso. Y entonces tenemos una complicación que necesitamos atender, que es una oclusión del intestino, porque el intestino se torció y se pegó sobre de sí mismo, algo que se llama adherencias postquirúrgicas. Y hay pacientes que hacen adherencias postquirúrgicas muy tempranas. No es lo común, pero las pueden llegar a hacer. Y tú no tienes forma de distinguirlas. No hay otra forma. Y tomar la decisión de reoperar a un paciente que tiene 5 días de operado no es nada fácil, de veras, es un reto para el cirujano. Claro, yo sé que van a decir, bueno, pues el que le sufre es el paciente. Pues sí, pero tú lo que quieres es ofrecerle lo mejor al paciente. Entonces tienes que estar completamente seguro de que sí vale la pena reoperar al paciente. Bueno, en este caso del paciente, el manejo que se le dio es que no puedes andar caminando en la calle ni comiendo porque todo se está quedando paralizado dentro de tu intestino. Entonces, la primera medida que se tiene que hacer es, el paciente, este padecimiento no puede ser tratamiento en casa, se tiene que internar en un hospital. Se interna el paciente en un hospital y ahí en el hospital se le va a dejar en ayuno total. Se le va a poner una sonda, que es una tripa, es una manguera, que va de la nariz, entra por la nariz, pasa por tu faringe y llega hasta el estómago para que drene y el paciente no esté vomitando. Todo el contenido que llega al estómago va a estar saliendo por la sonda para que el paciente no se la pase vomitando. Tenemos que darle medicamentos como estas bacterias que están dentro del intestino, pueden llegar incluso a matar el intestino en algo tóxico. Entonces tenemos que dar una protección con antibióticos, tenemos que dar desinflamante, tenemos que reponer los líquidos del paciente. Y si ya tiene más de 3-4 días en ayunas, el paciente forzosamente le tenemos que alimentar por la vena. Debemos de darle nutrición parenteral. Esta nutrición hay de 2 tipos, una periférica y una central. Si no queremos ponerle catéter central al paciente, que es más complicado, en una vena periférica lo podemos alimentar. Perfectamente lo podemos. Entonces, en el caso de este paciente en específico, se le mandó pedir un estudio que nos orientara si no tenía también la posibilidad de pus adentro del abdomen, algo que no es tan raro cuando tienes una apendicitis complicada que ya se perforó. Se le mandó pedir una tomografía. Esta tomografía reveló que únicamente estaban muy dilatados sus intestinos y no decía que hubiera un absceso, que hubiera algo más. Entonces el manejo en estos casos es pensar positivamente que probablemente se trata de una parálisis intestinal, un hilio paralítico, y que se debe de ingresar al paciente y darle 2-3 días para volver a evaluar qué está pasando con su intestino y a ver si se recupera. Entonces, el paciente que tiene un cuadro agudo en donde el intestino no está trabajando, tenemos 2 opciones. Operado, en este caso de apendicitis, o es un trastorno metabólico en donde el intestino, por la irritación, por el cambio de electrolitos, por el ayuno, por lo que ustedes quieran, se paralizó contra la posibilidad de una oclusión intestinal. Y aquí es donde viene lo bueno, porque nos tenemos que ir a una rica canción. Vamos a escuchar a Mon Laferte con su tema Las Cadenas Blancas. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en la recta final de este tu programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y acompañado del latoso de David y
El que no es latoso, pues ¿cómo creen? Arturo, ¿no? Él, no. Es que luego me ponen de carambazos, hay que ser también respetuosos. O sea, ¿cómo creen que Arturo es latoso? No, para nada, no. El latoso es David. Ese es el latoso. Pero pues, ¿qué le hacemos? Pues se le quiere al chamaco, se le quiere, y pues ni modo, ahí me lo encargó su mamá y su papá, pues ahí aguántelo tantito, doctor. Entonces, pues los aguantamos, pues qué remedio, pues ya con los encargos de la jefa, pues uno ya no se mete, pues ya encargadito, pues ya no hay para dónde. Estamos hablando de todo el proceso de este paciente operado de apéndice en una institución pública. Y bueno, se le hizo la tomografía, se demostró que había una gran dilatación de asas, pero no más. Se ingresa al hospital, se le da tratamiento a base de ayuno, sonda en el estómago, sonda nasogástrica, así se llama, sonda nasogástrica, se le repone los líquidos, se le da antibiótico y se le empieza a alimentar en la vena. Se ponen todas las condiciones para que el paciente mejora. 3 días después el paciente sigue igual. Tomamos nuevos estudios y demostramos que el intestino sigue igual. Curiosamente el paciente tenía descargas como de diarrea, pero seguía distendido con las asas muy dilatadas. Las asas son los intestinos muy dilatados. Y entonces, se repite el estudio, se demuestra eso, y entonces dices, esto ya no es una parálisis intestinal porque se hubiera recuperado. Habla de una oclusión intestinal. Esta oclusión en un paciente que está recién operado, lo primero, descartando un absceso, que recuerden ustedes que habíamos tomado la tomografía para descartar un absceso, una bola de pus, tenemos que pensar que se dobló por adherencia, se dobló el intestino y se pegó por adherencias. Eso es lo que debemos de pensar. Y no va a haber medicamento ni tratamiento médico que pueda vencer esa oclusión intestinal por adherencias. Por lo tanto, se tiene que tomar la decisión de reoperar al paciente. En este ámbito, se le semblanteó a la familia, al paciente y a la familia, se le dieron las razones y autorizaron la cirugía, la cual se llevó a cabo. Ya no puede ser una anestesia, sí puede ser bloqueo, pero es muy molesto para el paciente, más bien se le duerme al paciente, se duerme, es anestesia general. Se abrió la herida anterior. La sorpresa que nos encontramos es de que estaba empezando a formar un absceso ahí en la herida y ya entramos a la cavidad, se amplió la cortada porque estaba muy chiquita y los intestinos todos dilatados, se vuelve muy frágil el intestino dilatado, de tal manera que tu dedo lo puede perforar. Y si tú perforas un intestino en estas características, pones gravemente en peligro la vida del paciente. ¿Por qué? Porque un intestino sano es muy fácil que pegue si tú lo coses. Pero un intestino que está dilatado, inflamado, lastimado, a veces no cierra. O sea, tú lo coses, pero los tejidos no dan para cerrar y se puede abrir y verter el contenido intestinal dentro de la luz. Y entonces sí, pues se viene una gravísima complicación que puede poner en peligro la vida del paciente. En este caso, abrí más la incisión, pude meter mis dedos, efectivamente desde que entramos había adherencias, las empezamos a despegar suavemente con los dedos, así muy suavecito. Aquí no hay la cirugía laparoscópica, ¿eh? ¿Por qué? Porque toda la cavidad abdominal está ocupada por la dilatación de los intestinos. No te deja ver adentro porque todo es intestino dilatado. Entonces, y la experiencia que tengo es que perforas el intestino. Y pues no, de eso no se trata. Se trata de ayudar lo más que podamos al paciente en las condiciones actuales que tiene. En este caso, con mucho cuidado vas despegando con tus dedos todo el intestino muy dilatado. Dilatado, hablamos de, si debería de medir 2 centímetros, estaba midiendo 9, 10 centímetros, para que ustedes tengan una idea de la gran dilatación que tenía el paciente. Despegas, vas sacando el intestino y vas siguiendo hasta llegar a donde hizo
un nudo el intestino y se quedó pegado. O sea, se dobló sobre de sí mismo, hizo como un moño el intestino, pero ya ahí se quedó pegado. Ya no se deslizó. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. O sea, hay pacientes que de pronto hacen adherencias muy tempranas y este fue el caso de este adulto joven que hizo una adherencia muy temprana y entonces con muchísimo cuidado tienes que ir desbaratando esta adherencia para no perforar el intestino. Son momentos muy angustiantes, o sea, como cirujano te angustias muchísimo. Y entonces vas despegando con tu dedito y con mucho cuidado hasta que logras romper las adherencias que ya estaban firmes, pero que todavía las podíamos romper con los dedos. Y en esa forma, ¡fum!, se libera el intestino. Se libera y aquí, si ya hizo una vez adherencias, pues es posible que vuelva a hacer más adherencias. Afortunadamente ya hay sustancias, sí son muy caras, pero sale más caro una reoperación, te los puedo garantizar. Son sustancias muy caras que lo que hacen es evitar que lo más que se pueda que vuelva a hacer adherencias el paciente. Entonces, una vez que se liberó, todas las asas, todos los intestinos dilatados, lo que se hace es la sonda nasogástrica que tiene el paciente se posiciona sobre el intestino y todo el contenido se sube, por así decirlo, hacia el estómago y un aspirador en la sonda chupa todo este contenido para que el paciente ya no esté distendido y las asas de intestino, los intestinos, puedan descansar de la dilatación que los lastima mucho. En esa forma puedes acomodar perfectamente el intestino. ¿Cómo es la mejor forma de acomodar los intestinos? Como manguera de bombero. Así es, un extremo de un lado y luego se regresa y se va haciendo como una manguera de bombero para que queden lo mejor acomodados posibles para que no tratar de minimizar la posibilidad de que se vuelva a torcer el intestino. En este caso, se autorizó por parte de la familia ponerle esta sustancia antiadherente que funciona muy bien y es un extracto de papa, o sea, por increíble que parezca, para que vean hasta dónde llega esto, pero funciona, pero súper requete bien. Se le pone esta sustancia y se va a evitar en lo máximo que haga adherencias el paciente. Después de haber cerrado ya la piel, se hace un agujero, de haber cerrado la primera capa de la pared abdominal, entonces se mete una sonda y se desparrama todo este líquido a través de los intestinos para que esté en contacto con las asas de intestino y evitar que se pueda perforar, que se pueda pegar, que se pueda pegostear y en esa forma que no haga adherencias que pueden hacerse, como en este caso de este varón, que se hizo un nudo y que ya no se movió. Entonces el diagnóstico fue una oclusión intestinal por adherencias. Las adherencias pueden ser agudas o crónicas. Es decir, hay pacientes que hacen adherencias y después de una cirugía y pues no pasa nada, pero 3 años después, 4 años después, de pronto una adherencia empieza a lastimar el intestino hasta que puede presentar un cuadro de oclusión intestinal completa y te metes a operar y bueno, las adherencias ya se tienen que cortar con tijera y demás, ya no se pueden despegar con los dedos, o sea, se tienen que cortar como tal. Y de eso es lo más habitual. Es decir, el paciente se opera de X, hace adherencia, 2 años, 3 años después tiene un cuadro oclusivo. Ya lo operaron. Entonces nosotros como cirujanos decimos, tiene una oclusión por una cirugía previa. Una oclusión por adherencias de una cirugía previa. Pero tan recientes, son muy poquitos los pacientes que realizan o que les sale esta adherencia en esta forma. En este caso, no se perforó el intestino, pudimos drenar todo, lavamos un poquito la cavidad porque realmente no había pus, muy poquito la lavamos, dejamos un drenaje
que en ese momento lo dejamos cerrado para que no se salga el contenido de este líquido que es como una gelatina que evita que se hagan nuevas adherencias, y luego la herida la vamos cerrando por capas. Recuerden que les había dicho que al principio, cuando abrimos la piel, en la grasita debajo de la piel encontramos sangre con pus. En ese caso, no podemos cerrar la piel. Tenemos que dar chance a que estas bacterias desaparezcan. Lo que podemos hacer es dejar los hilos ya puestos para que día tras día vayamos cerrando esta herida poco a poquito, una vez que estamos seguros de que ya no hay infección, de que ya no hay pus y que está limpia la herida. En este caso, el paciente le fue bien, bendito sea Dios, no pasó a mayores, le fue bien, bendito sea Dios, le fue bien al paciente y ya no tuvo mayores complicaciones. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias por habernos sintonizado, gracias por habernos escuchado. Ahí estuvo el buen David y Arturo en los controles, estuvo Gaby en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana con la doctora Alejandra Martínez con el tema del mal llamado mal de orín. Interesante, ¿no? ¡Vámonos!